Bien, para continuar, nuestra tercer disertante también es venezolana, es la doctora Connie Peñalver, una doctora con la que tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el Instituto de Resonancia Magnética de la Florida en Caracas, allí la conocí. Ella es médico graduada en la Universidad Central de Venezuela en el año 1996. Hizo su posgrado en radiología en el Hospital Militar Carlos Arbelo en Caracas en el año 2000. Fellow en resonancia magnética del año 2000 al año 2004 en el Instituto de Resonancia Magnética de la Florida, también en Caracas. Ha participado en diversas publicaciones, entre ellas en el libro de Resonancia Magnética Osteomuscular del Dr. Víctor Godiña en el año 2006. Harta experiencia en múltiples clínicas y hospitales en Caracas. Fue asesora en la capacitación de visitadores médicos del laboratorio ProCaps en el año 2020 en Panamá. Doctora, muchísimas gracias por su siempre disposición a colaborar con la página. Adelante. Hola, yo soy la doctora Connie Peñalver de Venezuela. Estoy agradecida con Abbafobol por haberme invitado nuevamente a esta segunda reunión virtual de intercambio de experiencias diagnósticas. Les preparé un material de suma importancia para mí como médico radiólogo llamado Análisis Sistemático de la Resonancia Magnética Cerebral. Cómo abordar el estudio del cerebro de una manera organizada y esquemática utilizando secuencias básicas y decidir sobre la marcha, de acuerdo al resumen clínico, si el paciente requiere secuencias adicionales con la finalidad de obtener imágenes diagnósticas precisas. Es por ello que el técnico de resonancia magnética debe tener una visión global tanto normal como patológica del paciente y de esta manera sacar el mayor provecho posible a esta técnica de imagen para obtener un diagnóstico lo más acertado posible. La principal ventaja de la resonancia magnética es que no utiliza radiación ionizante. Esto es especialmente importante en niños. También nos ofrece una evaluación multiplanar del cerebro en los distintos planos, sagital, axial y coronal, con excelente resolución de contraste de los tejidos y adecuada caracterización tisular. Esto quiere decir que podemos diferenciar los líquidos de las lesiones sólidas y si es sólido podemos también tener una aproximación bastante fiable de si la lesión presenta alto contenido proteico, grasa o intensidad de señal similar al músculo o al tejido circundante. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Es una investigación mucho más larga, dependiendo del protocolo que vayamos a utilizar, si es una secuencia básica o si es una secuencia extendida con cortes específicos en órbita o en senos paranasales o fosa posterior o un protocolo de epilepsia, va a requerir más tiempo. La lista de espera puede ser más larga, la tomografía generalmente es más accesible en cuanto al tiempo. Otra desventaja es que los pacientes pueden ser claustrofóbicos y está contraindicada en pacientes con algunos implantes metálicos. En cuanto a los marcapasos, algunos no son compatibles con resonancia magnética y de esta manera tenemos que estar pendientes si el paciente es portador de un marcapaso. Tenemos que buscarlo en una lista especial donde se identifican cuáles, de acuerdo a una tarjeta que se le otorga al paciente, nosotros podemos identificar si puede entrar a la máquina o no. ¿Cuáles son las indicaciones de la resonancia magnética cerebral? Tiene sus indicaciones precisas. Las más frecuentes es para confirmar la presencia de un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Es una causa bastante frecuente. Para evaluar si el paciente tiene la presencia de un tumor intracraneal en los casos de cefalea crónica o en los casos de cefalea con cambio de patrón. Por ejemplo, si un paciente migrañoso de larga data
y cambió el patrón, podemos sospechar que haya una patología sobreañadida o que el paciente haya tenido una complicación de dicha migraña. Entonces nosotros tenemos que realizar una resonancia en esos casos. Otra indicación es el síndrome convulsivo, cuando queremos identificar la causa de la convulsión o si el paciente tiene un estatus epiléptico para verificar los daños. En el caso de los traumatismos, normalmente se utiliza la tomografía para detectar las hemorragias recientes, las hemorragias, pero si nosotros necesitamos evaluar un daño axonal difuso, que es el daño de la neurona, del cuerpo de la neurona y del axón, nosotros podemos detectar con mayor resolución espacial y mayor detalle esta patología a través de esta técnica de imagen. También para la evaluación de las malformaciones congénitas. Una vez ya identificado el estudio a realizar, debemos identificar qué región vamos a estudiar, si es el cerebro solamente como un estudio global o hay que hacer énfasis en las órbitas o el oído, que son otro tipo de secuencias y otro tipo de cortes, y si estas requieren secuencias adicionales. Seleccionamos el plano de corte y las secuencias que nos están solicitando. En segundo lugar, reconoceremos los artefactos propios del área, ya que debemos estar familiarizados con ella. Y por último, haremos un análisis de la semiología radiológica. ¿Qué protocolos podemos utilizar? Nosotros normalmente utilizamos secuencias básicas que se usan en todos los centros de imágenes y se llama el protocolo estándar, que lo tenemos acá en azul. Pero puede añadirse secuencias adicionales de acuerdo a lo que el técnico vaya observando o si el paciente tiene alguna patología especial que requiera unas secuencias adicionales. Por ejemplo, en una patología tipo epilepsia, nosotros hacemos cortes especiales llamado protocolo de epilepsia, que es protocolo del lóbulo temporal, o cortes milimetrados de 1 milímetro de espesor en secuencias 3D, con la final de evaluar de forma más exhaustiva si hay displasia de la cortical o si hay un foco de asimetría de la cortical o estos cambios de edema que pueden presentarse. También en los casos de tumores, nosotros podemos hacer secuencias adicionales realizando secuencias de sustracción de grasa, secuencias FACSAT, con la finalidad de afinar el diagnóstico. También podemos utilizar secuencias de susceptibilidad magnética si sospechamos la presencia de hemosiderina o de ferritina en alguna lesión. Y también tenemos las secuencias post-contraste, que si se ha realizado el examen con contraste, se realiza la secuencia T1 posterior a la administración de material de contraste. Entonces, la secuencia estándar vendría siendo el sagital T1, el axial y coronal en T2, el axial FLAIR, la secuencia de difusión que va de 0 a 1000 y dependiendo de lo que requiere el paciente, si se le hacen otras secuencias, esto vendrá indicado en la orden médica o lo podrá sugerir el médico radiólogo. Una vez ya seleccionado el protocolo, colocamos al paciente en decúbito supino, le colocamos su antena de cráneo y procedemos a diseñar los planos de corte. Tenemos 3 planos de corte, que son el plano axial, vendría siendo este. Luego tenemos el plano sagital y el plano coronal. Estos se programarán
Por ejemplo, el plano axial en relación al rodete y rodilla del cuerpo calloso, y que sería este, y allí se obtendría dicha imagen. Y vamos a ver para qué nosotros vamos a utilizar cada secuencia. En el caso de la secuencia T1, nosotros tenemos que recordar que las imágenes potenciadas en T1 tienen un TE y un TR corto. Eso quiere decir un tiempo de repetición y un tiempo de eco menor de 700 y de 70. Es por ello que estructuras con tiempo de relajación muy corto, como la grasa, aparecen con aumento de la señal. ¿Y cuáles son las estructuras que van a aparecer con aumento de la señal? Tenemos la sangre, la melanina y la grasa. Todas las estructuras en T1, ¿cómo vamos a identificar un T1? Porque el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver de color negro. Esta secuencia nos va a dar una adecuada resolución anatómica. Vamos a identificar muy bien la anatomía de la estructura que estamos evaluando. En este caso es un cerebro en un corte sagital con una visualización del líquido cefalorraquídeo hipointenso, ¿ok? Y todo lo que brille puede ser o bien caracterizarse como sangre, melanina o grasa. La sustancia blanca del cerebro, por ser rica en grasa, se observa más hiperintensa en relación con la sustancia gris. ¿Ok? En la secuencia T2 que tenemos a continuación, observamos que tenemos un TR y un TE largo. Aquí vemos un TR de 4200, o sea, mayor de 700, y un TE de 128, que es mayor de 70. Por tanto, se caracteriza porque el líquido cefalorraquídeo se observa hiperintenso, o sea, blanco, a diferencia del T1 donde lo observamos negro. La grasa se va a observar con disminución de la señal y es útil para, esta secuencia es útil para identificar lesiones con un aumento de contenido de agua. O sea, todo lo que esté inflamatorio va a estar aumentado de señal en esta secuencia. La sustancia blanca también se va a observar de menor intensidad de señal con respecto a la sustancia gris. Estas dos secuencias, T1 y T2, se han convertido en un estándar de referencia para la definición anatómica y para la detección de la intensidad de señal alterada en el cerebro. Son secuencias cuyo contraste depende de la densidad de los tejidos, de la cantidad de protones en el agua y la grasa, así como los tiempos de relajación que podamos observar. Entonces son secuencias muy importantes. Esta secuencia se utiliza para anular selectivamente la señal de algún tejido. En este caso, se anula la señal de estructuras con alto contenido de agua. Observamos aquí el líquido cefalorraquídeo, cómo se observa hipointenso, y la interfase sustancia gris, sustancia blanca también tiene pobre diferenciación. Esto lo vamos a utilizar como ventaja para destacar alteraciones patológicas tipo edema, inflamación, placas de esclerosis múltiple, compromisos vasculares e inflamación de las meninges. La siguiente secuencia es la secuencia de difusión. Es una secuencia bastante utilizada, spin echo, en la que el contraste de las imágenes se caracteriza por depender del movimiento del agua. Esto nos permite evaluar el entorno global de las células
encontrándose alterado en las enfermedades que ocasionan cambios en la viscosidad de los fluidos dentro o alrededor de las células y cambios en los componentes de la membrana celular. Entonces, todas estas patologías que observamos a continuación, donde hay mucha celularidad, como por ejemplo en los tumores, el edema citotóxico, en la desmielinización aguda, en los tumores con alta relación núcleo-citoplasma, en los tumores epidermoides, en las lesiones con alto contenido proteico o sangre aguda y subaguda, en etapa subaguda, aguda o subaguda, podemos observar restricción de la difusión, o sea, disminución del movimiento browniano de estos componentes celulares. La secuencia T2 estrella no forma parte de las secuencias básicas, es una secuencia adicional cuando sospechamos que haya un componente hemático asociado a alguna lesión. Se usa para imágenes con depósitos de hemosiderina. Aquí vemos en la lámina, en la imagen, en la protuberancia, vemos un foco hipointenso que realza. En otras secuencias puede no aparecer, pero al nosotros observar un elemento hipointenso en esta secuencia quiere decir que hay hemosiderina presente, o sea que hubo un sangrado. Entonces tenemos que analizarlo en el contexto de las otras secuencias. En este caso observamos las secuencias T1 postgadolinio. El medio de contraste que utilizamos nosotros en resonancia magnética es el gadolinio y se utiliza durante la secuencia T1 con la finalidad de mejorar la identificación y caracterización de las lesiones. El uso de medio de contraste intravenoso está establecido en resonancia magnética para mejorar el diagnóstico y confirmar la naturaleza hipervascular de una lesión. O sea que si queremos saber si ese tejido tiene más vascularidad de lo normal, debemos utilizar el contraste. Este efecto de realce por el medio de contraste se produce en virtud de la ruptura de la barrera hematoencefálica. Como esto es una barrera que no permite pasar sustancias de la sangre al cerebro, es una barrera de protección. Cuando hay procesos patológicos que se rompe este filtro, pasa el contraste y resalta las estructuras patológicas. Esto hace que las lesiones intraparenquimatosas o extraparenquimatosas observadas en el cerebro, tales como las metástasis o los tumores, puedan estar isointensas al parénquima, o sea que no se vean previo al contraste y posterior al contraste se realcen de forma definitiva y puedan ser diagnosticadas con mejor precisión. Entonces, la función del gadolinio, en este caso, observemos cómo el gadolinio puede estar en las estructuras habituales, como los senos venosos, como las estructuras arteriales, pero acá realza un elemento puntiforme con un halo alrededor que no es un elemento normal. Por eso es que es recomendado tener el conocimiento anatómico para saber qué estructuras son normales y cuáles son anormales. Entonces, en este caso, realzó un elemento anormal que nos habla a favor de una metástasis muy puntiforme, muy pequeña, que hubiera pasado desapercibida en una evaluación precontraste. También en los casos postquirúrgicos es importante para detectar si hay recidiva
o reactivación de un elemento que ya ha sido extirpado. En las infecciones también es importante el contraste porque pone de manifiesto la alteración, la ruptura de la barrera hematoencefálica, como ya dije anteriormente. También es importante para caracterizar los cambios agudos de los crónicos. Otro ejemplo donde observamos que hay un cambio postquirúrgico, un área de defecto en el cráneo, paciente operado de un meningioma, una lesión que es muy vascularizada. Al no captar contraste, podemos decir que este paciente no tiene recidiva ni recurrencia de la lesión descrita utilizando el medio de contraste. Y este es uno de los casos más frecuentes donde el contraste tiene utilidad clínica. Bueno, ya una vez identificadas las secuencias básicas que hacemos en todos los cerebros para su exploración, vamos a hablar un poco de la agenda que vamos a presentar, que debemos recordar la anatomía normal, reconocer las imágenes normales del encéfalo y el sistema de lectura de resonancia para que nada quede por fuera. Los artefactos deben reconocerse y evitarse a toda costa, ya que plantean un problema a la hora de realizar un diagnóstico causando confusión. Ellos se definen como una distorsión, adición o error que no tienen correlación con la región anatómica a estudiar. Hay numerosos artefactos, mientras menos artefactos tengamos en el estudio, es un estudio de mayor calidad, con mayor aproximación diagnóstica. No los vamos a ver todos, vamos a ver los más frecuentes. En este caso de la imagen, vemos un estudio sagital donde hay una distorsión de la imagen a nivel de la cavidad oral por la presencia de un elemento metálico que puede ser un implante dental o la presencia de brackets. Esto condiciona un artefacto de susceptibilidad magnética que no solamente distorsiona, como dije anteriormente, la visualización de las estructuras, sino también puede causar falsos diagnósticos si la persona no tiene el ojo experimental. Hay numerosos artefactos que son fisiológicos del paciente y otros adquiridos. En el caso de los adquiridos, ya vimos anteriormente el artefacto metálico, que por un elemento que el paciente conlleva, como un implante o un bracket, también puede ser por maquillaje de la paciente con alto contenido de plomo o la presencia de tatuaje. En esta diapositiva vemos el artefacto de pulsatilidad, que es un artefacto fisiológico, donde podemos observar ondas pulsátiles en sentido vertical u horizontal según la orientación del gradiente de eco. Ocasionalmente este flujo produce una señal hiperintensa intravascular por hiperflujo, que podemos ver a continuación en la lámina. En el cuarto ventrículo vemos como si tuviera una lesión en el interior del cuarto ventrículo, y no es una lesión, es el movimiento del líquido cefalorraquídeo. En la otra secuencia observamos el artefacto de movimiento, que también ocasiona problemas. Los más frecuentes son los movimientos oculares y respiratorios, o también podemos observar movimientos involuntarios que el paciente tenga por su patología, por ejemplo el Parkinson. El paciente no puede controlar el movimiento. En ocasiones es necesario sedar al paciente si presenta mucho dolor o no colabora. Vemos aquí que tenemos como unas líneas que distorsionan la imagen. En este caso es un movimiento muy leve. Hay casos donde la visualización de la imagen es muy difícil y el estudio no es concluyente, no es diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo como la presencia de un elemento protésico dental situado en la cavidad oral distorsiona la visualización del campo y es difícil determinar lesiones en las adyacencias porque puede tener una lesión que no es real. Esto lo debemos correlacionar con el resto de la secuencia. ¿Okay? Si no podemos
eliminar o retirar el elemento metálico de la cavidad oral, es necesario estar pendiente de estos artefactos y de la localización, que siempre se repite para no hacer falso diagnóstico. En el otro caso es el artefacto de Gibbs, que es similar al de truncamiento, observándose anillos en la proximidad de una discontinuidad. Puede ser la discontinuidad de una interfase parénquima cráneo, parénquima hueso, ahí queda como un gap, como una separación, y produce estas líneas. Para evitarlas se emplean filtros que alisan la imagen, se corrige el tamaño de la matriz y el tiempo de adquisición para evitar diagnósticos erróneos. Ya identificado el estudio que vamos a realizar, estar familiarizado con los artefactos, debemos reconocer la anatomía. Necesitamos una guía sistemática para obtener una lectura de la resonancia magnética cerebral de tal manera de que no quede por fuera áreas ciegas o poco observadas que puedan esconder lesiones. Entonces tenemos que revisar tres áreas principales, que son el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo, la dinámica del movimiento del líquido cefalorraquídeo y las estructuras óseas y las partes blandas. En la explicación de la anatomía vamos a contar con tres cortes principales, que son el primero ubicado a nivel del tronco encefálico, el segundo a nivel de los ganglios basales, vemos esta línea azul que atraviesa todos los ganglios de la base, y el tercero, la línea que atraviesa los ventrículos laterales. Los próximos cortes de resonancia los vamos a ver a esos tres niveles. En este primer corte vamos a enfocarnos en lo que es el tronco encefálico. En el puntero rojo podemos observar como número 1 la cisterna supracelar, número 2 el cuarto ventrículo, número 3 la prolongación temporal del ventrículo lateral, número 4 el lóbulo temporal, número 5 el lóbulo occipital, el 6 sería el cerebelo, el vérmice cerebeloso insinuándose a ese nivel, y el número 7 la protuberancia. Este sería el segundo nivel de corte para explicar la anatomía, donde observamos ya los ventrículos laterales con sus astas frontales y occipitales y el tercer ventrículo, la cisterna de Silvio, los ganglios basales con el núcleo caudado y el putamen. El putamen y el globos pálidos conforman el núcleo lenticular, que estaría marcado con el número 6, el 7 el tálamo, uno a cada lado, son simétricos. Tenemos el lóbulo frontal, que está marcado con el número 8, el lóbulo de la ínsula y el lóbulo occipital. El siguiente plano de corte es el de los ventrículos laterales, donde observamos marcado con el número 1, es el corte más superior de los tres que les mencioné anteriormente. Tenemos el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Tenemos la sustancia gris con sus diferentes circunvoluciones y la sustancia blanca. Okay. La línea interhemisférica, y en este plano vamos a observar también lo que es las partes blandas y las estructuras óseas de la cavidad craneana. Luego que hayamos analizado el cerebro y sus diferentes estructuras, nosotros vamos a proceder a
definir qué es normal y qué es anormal. Por eso es importante observar numerosos estudios para familiarizarse con la imagen. Debido a la inexperiencia, puede haber ciertos pitfalls o errores que son variantes normales y pueden confundirse. Es necesario precisar las estructuras anormales ubicadas a nivel intraparenquimatoso y extraparenquimatoso, quiere decir intraaxial o extraaxial, y no hacer visión túnel. O sea, no conformarse con evaluar lo que está dentro, también hay que evaluar los alrededores. Cualquier alteración de la intensidad de señal o de la morfología y que tenga traducción en varias secuencias ya puede hacer la diferencia entre algo normal y lo patológico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo comenzamos la evaluación? Ya observamos los artefactos, ya tenemos el paciente bien identificado, ya sabemos cómo está su anatomía, ya podemos empezar a hacer una sistematización. Primero, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, lo importante es que tengan un esquema. Con la evaluación del cráneo. Aunque la tomografía es el mejor método para evaluar las estructuras óseas, la resonancia también puede evaluarlas. La tabla interna y externa son característicamente hipointensas en todas las secuencias por la presencia de calcio. Aunque si una lesión tiene calcio, se va a observar mejor por tomografía porque da mayor detalle. Todo lo que sea lesiones expansivas, líticas o escleróticas se pueden identificar en todas las secuencias, ¿ok? Y también será evidente una remodelación asociada a un tumor. ¿Dónde es más fácil diagnosticar una fractura? En tomografía. Pero es importante que acá también puede realizarse la evaluación. No podemos dejar por fuera las partes blandas, ya que en un evento traumático podemos tener hematomas que pueden estar observándose entre las diferentes capas del tabla interna, tabla externa o por fuera, que serían los hematomas subgaleares. Como por ejemplo el caso de la lámina, es un cefalohematoma o hematoma subgaleal en el tejido subcutáneo. Otros hallazgos también pueden observarse como la presencia de tumores en el plano cutáneo subcutáneo o la presencia de cambios postquirúrgicos. También nos sirve para identificar una colección y comparar la señal entre las distintas secuencias para ayudar a identificar la composición, hallazgo que es un poco más difícil hacerlo por tomografía. En cuanto al parénquima cerebral, debemos implementar un sistema de avanzar de anterior a posterior y comparar ambos lados, derecho e izquierdo. Tenemos que recorrer todo lo que son los surcos, ¿ok? En sentido de la aguja del reloj y la simetría de los giros. ¿Por qué? Porque cualquier asimetría pudiera representar una displasia cortical que puede producir un síndrome epiléptico. También es importante verificar la posición de la línea media y si hay alguna estructura que está desplazando la línea media, medir el nivel de desplazamiento. Es importante definir la localización de la lesión. Una vez identificada la misma, tenemos que precisar si su ubicación está dentro del parénquima o por fuera del parénquima, ya que el diagnóstico y el tratamiento no es igual. En el caso de la imagen, vemos que la letra marcada A tiene una diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. No hay lesión. Solamente vamos a observar con la letra G la sustancia gris y lo negro es la sustancia blanca. En el caso de la letra B, vemos la lesión de ubicación extraaxial, o sea, por fuera del parénquima, y la podemos reconocer porque se borran los surcos de la corteza y las digitaciones de la sustancia blanca aparecen fusionadas y engrosadas. O sea, se ve como que la lesión empuja al parénquima. Y puede haber una línea de líquido cefalorraquídeo
delimitando la lesión. En el caso de la letra C, es una lesión intraaxial donde la lesión está marcada con la letra T, podría ser un tumor, que está dentro del parénquima, está rodeada completamente por tejido de la sustancia gris y no hay efecto masa. Podemos observar una lesión intraaxial puede estar localizada en la sustancia gris o en la sustancia blanca del encéfalo. Esta lesión está rodeada del parénquima en todas las proyecciones, ¿okay? Y eso lo caracteriza para distinguirla de una extraaxial. En el caso de las lesiones extraaxiales, aunque son intracraneales, no se originan en el tejido cerebral, sino por fuera. No hay barrera hematoencefálica que las proteja, por lo tanto, la mayoría realza de forma homogénea. Este es el caso de un meningioma que es extraaxial, que está condicionando efecto de masa sobre el parénquima, desplazando la línea media y tiene bastante hipervascularidad. Por eso realza. Una vez identificada la lesión y la localización, debemos caracterizar los tejidos. No es el tema de esta charla, pero si de acuerdo a las diferentes secuencias podemos aproximarnos a un diagnóstico de lo más preciso del componente tisular de la lesión. Entonces podemos diagnosticar si se trata de agua con una secuencia T1, T2, si se trata de hueso, porque se va a ver hipointensa en toda la secuencia. El músculo va a tener una intensidad de señal intermedia en toda la secuencia. La grasa es muy importante porque se va a ver brillante en el T1 y va a verse oscura en el T2, a diferencia del agua que se ve al revés y brillante en el T2. Y los ligamentos y tendones, por la falta de movilización de los protones de los ligamentos, se van a ver oscuras en toda la secuencia, así como los meniscos y los fibrocartílagos de la cadera y del hombro. Y la sangre va a tener diferentes comportamientos de acuerdo a su tiempo de evolución. Lo más común y lo que vamos a observar es la sangre cuando ya ha tenido una evolución de días, donde vamos a observar la sangre brillante en T1 y en T2. Entonces, de acuerdo al comportamiento de estos tejidos, nosotros podemos aproximarnos a caracterizar la lesión. Una vez analizado el parénquima cerebral, procedemos a analizar el líquido cefalorraquídeo. Hay que verificar primero que sean visibles, que conserven su tamaño y morfología, si hay alguna asimetría, si hay lesiones intraventriculares. ¿Okay? Tenemos que examinar todos los surcos corticales, si están hipointensos, como corresponde al líquido en la secuencia FLAIR o en el T1, porque la presencia de otra intensidad de señal pudiera estar en relación a componente hemático en el caso del FLAIR. Tenemos que observar las cisternas basales y silvianas y los diferentes ventrículos laterales con sus diferentes astas frontales, occipitales y temporales, y el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo. Hay que tener presente que cualquier cambio en la señal normal del líquido debe compararse en las diferentes secuencias para poder aproximar a un diagnóstico. Dado el parénquima, procedemos a evaluar el sistema ventricular. Debemos identificar en primera instancia las estructuras normales, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, dependiendo del nivel del corte, los plexos coroides, que son estructuras que están internamente dentro de los ventrículos produciendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Tenemos que identificar los artefactos de flujo, ¿okay? Que son los artefactos de pulsatilidad que ya mencionamos, y si hay algún tumor, alguna lesión que bloquee la dinámica
licuórica, la dinámica del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? De ejemplo, podemos observar cómo las lesiones intracraneales pueden localizarse no solamente en el parénquima, sino afectar al sistema ventricular y extendiéndose hacia él. O puede ser que la lesión sea intraventricular y se extienda al parénquima. Nosotros tenemos que ubicar estructuralmente a la lesión en los diferentes planos para saber de dónde sale, si sale del ventrículo hacia el parénquima o si del parénquima al ventrículo. Una masa en el atrio o en ambos ventrículos laterales normalmente tiene origen en los plexos coroides, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Este es un ejemplo de que no todos los casos son lesiones expansivas, aparatosas y grandes. Normalmente son visibles al ojo humano, pero hay que tener un cierto entrenamiento. Este es el caso de una lesión nodular que observamos en la secuencia sagital a nivel del colículo inferior, por detrás del mesencéfalo, y tiene un comportamiento de señal de tipo grasa. Se trata de un lipoma de la lámina cuadrigeminal, bien pequeñito, que se hubiera pasado desapercibido si no examinamos todas las secuencias. Por ejemplo, en este axial T2 no se observa. Ejemplo donde tenemos que afinar muy bien el estudio de la cortical y las diferentes secuencias, porque observamos un edema de la cortical. Es un paciente con un síndrome convulsivo que presentó un edema, una inflamación a nivel de la cortical, y no se observaba en el resto de las secuencias. Es otro ejemplo donde nosotros observamos la presencia de una imagen en el lóbulo temporal derecho con un comportamiento de señal de tipo hídrico que debemos correlacionar cómo se observa en el T1, en el FLAIR y en el T2 para poder dar un diagnóstico de un quiste aracnoideo. Para finalizar, vemos que hemos tratado muchos puntos, pero hay que puntualizar que lo más importante es interrogar al paciente, escoger las secuencias básicas y estar pendiente si hay alguna secuencia adicional que pueda ayudar. Luego tenemos que identificar anatómicamente las estructuras, incluyendo los artefactos, para familiarizarnos con la imagen, para luego analizar morfológicamente la estructura del cerebro, identificar las lesiones, y esto también debe seguir un patrón, comenzando de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pero siempre un patrón sistemático con la finalidad de no dejar por fuera la evaluación y tener fallos en el diagnóstico, con la finalidad de tener un diagnóstico lo más acertado posible. Bueno, espero que le haya servido de ayuda esta disertación y esperando que sea de su provecho. Muchas gracias.